Hola y muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la historia de las famosísimas guerras napoleónicas. Esta historia comienza en 1789, cuando se produce la famosísima Revolución Francesa. Este acontecimiento se produjo por diversos factores, como la desigualdad económica entre ricos y pobres, la depresión económica que se sufría, el desempleo masivo y un elevado coste de los alimentos. En estas condiciones, y al ver la poca ayuda que le estaba dando el rey de ese entonces, Luis XVI, el pueblo se rebeló y ocurrió el acontecimiento que marcaría la historia. A tal punto que los historiadores colocan este momento como el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La revolución duraría hasta el año de 1799, cuando ocurrió el golpe de Estado que concedería el poder a Napoleón Bonaparte. Napoleone di Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, que en ese tiempo pertenecía a Génova, pero luego pasaría a ser parte de Francia. Napoleón, con la edad de 10 años, se fue a la Francia continental para empezar sus estudios en la escuela militar de Braine-le-Château. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la École Royale Militaire de París, en donde estudió sobre la artillería y se graduaría en 1785. Al principio, con solo 16 años, sería comisionado como teniente segundo de artillería, y su primer evento importante en su carrera llegaría en 1793 con el sitio de Tolón. El sitio de Tolón se produjo ya que una armada anglo-española se había resguardado en las fortalezas de la ciudad. Napoleón fue puesto al frente y, utilizando interesantes estrategias, logró hacer que la armada enemiga tuviera que evacuar las fortalezas, quedando Napoleón como un héroe. Y en 1796 se casaría por primera vez con la conocida Josefina de Beauharnais. Después de su matrimonio, tomaría el mando del ejército francés en la campaña de Italia, en la cual se enfrentó a las fuerzas italianas y austriacas, que eran mayor en número. Aún así, acabaría en una victoria muy importante para Napoleón. Con esta victoria, Napoleón se convirtió en una persona relevante en la política francesa de ese entonces. Pero lo que lo llevaría a la fama sería la expedición a Egipto de 1798, en la cual Napoleón, junto con una armada francesa, intentarían colonizar Egipto, que en ese entonces era otomana, para intervenir en los intereses de Gran Bretaña en el lugar. La expedición no cumpliría con su objetivo de conquistar Egipto, esto por varias complicaciones que tuvieron y por la gran superioridad de los británicos, que acabaron por hacer que Napoleón en 1799 regresara a Francia. Aún así, Napoleón regresó como un héroe debido a las importantes batallas que ganó allí. Cuando Napoleón volvió, el consulado francés estaba pasando un mal momento, al no poder hacer frente a la segunda coalición enemiga. Napoleón se juntó con el director Sieyès y otras personas importantes, como Roger Ducos. Y en los días 9 y 10 de noviembre, las tropas dirigidas por Napoleón tomarían el poder del país y Napoleón, Ducos y Sieyès quedarían como cónsules provisionales. Aunque después Napoleón, tras la constitución del año 10, se convertiría en el primer cónsul vitalicio. Napoleón hizo muchas reformas en Francia y en 1804 se convertiría en el primer monarca del Imperio francés. Entonces empezó la tercera coalición en 1805, en la cual Napoleón quería invadir la isla de Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha, pero no lo logró, y tuvo también varios enfrentamientos con Austria y Rusia, de los cuales Napoleón logró conservar sus territorios y conquistar nuevos, como por ejemplo la conquista de Italia, que pertenecía a Austria. La cuarta coalición de 1806 a 1807 fue conformada por Rusia, Prusia y Sajonia contra Francia, la cual consiguió tomar el control de estos pueblos germanos, obligar a Rusia a firmar un tratado de paz y crear un bloqueo comercial contra el Reino Unido, al cual intentaba hacer que no pudieran comerciar con ningún país de Europa y así debilitarlos. La quinta coalición en 1809 de Gran Bretaña y Austria contra Francia se produjo mientras que Francia se encontraba luchando contra España en la Guerra de Independencia Española, ya que Francia quería invadir Portugal, y ya que estaban ahí intentaron conquistar España y poner al hermano de Napoleón como rey, pero al final no lo consiguieron y esa guerra terminaría en 1814 con una victoria de España. Por otro lado,
Gran Bretaña seguía luchando y al ver esto, Austria quiso aprovechar para recuperar sus territorios, pero Napoleón los pudo vencer y firmar no solo la paz, sino que al casarse con la archiduquesa María Luisa de Austria, se convertiría en aliados del país. En el año de 1810, el Imperio francés alcanzó su máxima extensión, ocupando el Rin, buena parte de lo que sería Alemania y Polonia, el Reino de Portugal y el Reino de Italia. Tenía aliados como el Reino de España, Reino de Nápoles, Austria, Prusia y otros más. La sexta coalición de 1812 a 1814 consistía en la alianza de España, Gran Bretaña, Rusia, Suecia, Austria y algunos pueblos alemanes contra Francia. Al principio, Francia invadió a Rusia para tomar su control, y tras meses de estar en territorio ruso y de llegar a Moscú, tras el crudo invierno y los pocos suministros que tenían, Napoleón tuvo que retirarse de Rusia, siendo una derrota catastrófica para Francia. En 1813, la guerra en España se complicó para los franceses, que tuvieron que abandonar la península. También Prusia volvería a la guerra, y después, tras la batalla de Leipzig en Sajonia, del 16 al 19 de octubre del 13, tras la derrota francesa frente a los aliados, Napoleón tuvo que regresar a proteger Francia, y tras varias batallas, el 30 de marzo de 1814, París caía bajo las fuerzas aliadas. El 13 de abril, Napoleón abdicaba, y el 1 de octubre, tras el Congreso de Viena, Napoleón era exiliado a la isla de Elba. Pero la historia no acabaría aquí. Napoleón se lograría escapar y regresar a Francia en 1815 y volvería a gobernar. Aquí surge la séptima coalición, que sería conformada por Reino Unido, Rusia, Prusia, Países Bajos, Suecia, Austria y algunos estados alemanes contra Francia. Pero después de varias batallas en Bélgica, el 18 de junio de 1815 se produciría la famosa batalla de Waterloo, la última de Napoleón, que tras haberla perdido y al regresar a París sería obligado a abdicar el 22 de junio de 1815. Napoleón sería exiliado, ahora más lejos, a la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, y sería custodiado para evitar su huida a Francia hasta su fallecimiento el 5 de mayo de 1821, terminando esta historia, y hoy en día sus restos se conservan en París. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos.